Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a la Escuela de Edificación Roberto Molesme su invitación para participar en estas jornadas. Gracias. Bien, pues como ven en el programa, el título de la ponencia es sobre la rehabilitación de huecos, sobre la rehabilitación térmica de cerramientos acristalados. Mi intención es pequeña. Mi intención es mostrarles las capacidades que hoy los acristalamientos y por ende los marcos existentes como productos habituales en el mercado y que se están colocando todos los días, pues hasta qué límites o dónde nos encontramos hoy en día a la hora de buscar ese aislamiento térmico y esa eficiencia energética, tanto en lo que es aislamiento como en lo que es protección solar, ¿no? Bien, hay muchas formas de acercarse a una rehabilitación. Durante toda la mañana hemos estado viendo distintos conceptos, pero bueno, entre dos, es un edificio partido en dos, pero entre dos edificios gemelos, prácticamente gemelos, no son simétricos, pero casi, hay distintas aproximaciones a la rehabilitación. Va a depender de cada usuario y de cada vecino y de cada comunidad de propietarios, donde todos los propietarios se juntan o nos juntamos de vez en cuando a decidir qué hacemos con la finca que tenemos y cómo podemos mejorar nuestro patrimonio, a fin de cuentas, ¿no? Pues hay evidentemente distintas formas de aproximarse, o bien la aproximación de cada uno, como puede y con los fines que legítimamente tiene, o bien buscar una actuación integral, como en el caso de la izquierda, donde ya se han hecho una rehabilitación en su conjunto, tanto de las partes ciegas como de los huecos. La foto la voy a aprovechar en distintas ocasiones de la presentación para comentar distintos aspectos. Bien, como vamos avanzando en la jornada y cada vez pues todos vamos haciendo referencia a las mismas cosas, pues lo que es la limitación de la demanda energética como base de ese uso racional de la energía en la edificación, pues eso ya se ha comentado esta mañana, al menos en una o dos ponencias, no voy a incidir más sobre ello. Pero lo que sí es cierto es que, bueno, pues al cabo de la jornada y al cabo del día, pues esa energía que hemos aportado para aumentar o para alcanzar unos niveles de confort en la vivienda, al día siguiente, antes o después de la ventilación, depende de cómo sean las condiciones de esa envolvente, pues tenemos que volver a aportarla al día siguiente. La hemos perdido y tenemos que volver a aportarla. ¿Cuánto se pierde por cada parte de la envolvente? Pues es muy relativo, y sobre todo si hablamos de edificación. Pues bueno, podemos pensar que una vivienda unifamiliar construida de acuerdo a la normativa pues puede estimarse en un 13%, pero claro, si esos huecos están mal acristalados, si esos huecos tienen infiltraciones, si es por esos huecos estamos perdiendo calor y está entrando frío, pues bueno, pues al final es muy relativo hasta dónde puede llegar eso. Hay quien dice pues que es el 13, hay quien dice que puede llegar a ser el 21, y bueno, podemos estimar que puede ser hasta el 40% si cogemos un bloque. El vecino de arriba tiene calefacción, el vecino de abajo tiene calefacción, entre solera y cubierta no hay flujo térmico, todo se va a ir por el paramento vertical, y en función del porcentaje de hueco y el estado de esos huecos, pues puede llegar a ser muy significativo. Lo que sí es cierto es que hoy en día los acristalamientos que hay pueden reducir, si tomamos como referencia, yo creo que es el acristalamiento más presente todavía en el parque edificatorio existente, que es el vidrio monolítico. Todavía hay mucho vidrio monolítico colgado, pues de esas prestaciones que ofrece un vidrio monolítico podemos llegar a reducir hasta un 70% o un 80% en lo que significa la reducción de su transmitancia térmica, ¿no? O sea, del flujo térmico que atraviesa el vidrio por diferencia de calor a ambos lados del paramento. Y en términos de protección solar, pues también podemos aportar muchas cosas. Se pueden aportar hasta protecciones del 50%, sin tener en cuenta cambios sustanciales en los aspectos, vamos a decir, de transparencia del vidrio, pero incluso más, hasta el 60% de reducción de lo que es un acristalamiento pues habitual, incoloro, tradicional, de un vidrio nada más. Y bueno, y repetir, que nunca estará de más repetir estas cosas, que siempre que no gastemos energía, pues siempre reduciremos las emisiones, siempre será energía barata y siempre será energía limpia. ¿Por dónde se va la energía en la vivienda? Pues las termografías, ya no es la primera termografía que vemos hoy, pero bueno, cada vez vamos centrándonos en unos aspectos, pues las ventanas evidentemente son importantes y son focos de grandes pérdidas energéticas, ¿no? Y también de grandes aportes de energía en régimen de verano. Desde un acristalamiento ya, pues que hoy es habitual, pero hay que decir que no es estrictamente necesario si cumplimos el código técnico. Un doble acristalamiento no es necesario en las zonas A y B de España y en muchísimas orientaciones.
Se permite todavía colocar vidrios monolíticos con coeficientes de transmitancia térmica de 5,7, o sea, algo que parece un poco pues fuera de lugar cuando estamos hablando de rehabilitaciones energéticas. Pero bueno, un doble acristalamiento con distintas cámaras, entre pues, las cámaras más pequeñas a las mayores, pues va a tener un comportamiento mejor, vayamos a reducir esa transmitancia térmica a la mitad, es decir, duplicamos la capacidad de aislamiento, pero bueno, tenemos comportamientos de otros vidrios que siendo dobles acristalamientos, pero de aislamiento térmico reforzado, con vidrios con tratamientos especiales, pues llegan a reducir pues otra vez a la mitad, es decir, nos quedamos en un 25% del paso inicial, esa transmitancia térmica y, por lo tanto, las temperaturas a las que se encuentran las superficies exteriores y las pérdidas que por radiación se producen, ¿no? Ahí tienen, simplemente para comparar, yo creo que hay muchas cosas que de un simple vistazo pues quedan bastante patentes. El por qué rehabilitar los huecos. Bueno, pues la primera ya lo he enunciado, pues porque contamos con un parque edificatorio con unos materiales que hemos superado ampliamente. Todo aquello que esté acristalado con un vidrio monolítico y tenga una superficie amplia de acristalamiento está perdiendo a razón de unos valores importantes de transmitancia. El mal estado de las carpinterías, las carpinterías extremadamente frías, metálicas puras, como son las carpinterías de acero, las carpinterías de aluminio puro, sin ningún tipo de rotura de puente térmico, carpinterías correderas, ventanas de corredera que tienen infiltraciones, bueno, no es el primer fumador que se le apaga el mechero cuando se va a encender enfrente de la ventana, a mí me ha pasado, pues encender el cigarro y el viento que entraba, porque era viento, no era aire, viento, entra por la ventana, te apaga el mechero. Pues bueno, pues son situaciones en las que podemos pensar que es susceptible de acometerse una rehabilitación energética que no siempre va a estar motivada por esa rehabilitación, por esos ahorros o por esas condiciones de la envolvente. Puede estar motivada por otras muchas cuestiones. Puede estar motivada por condicionantes estéticos, podemos estar motivado por un acondicionamiento acústico, puede estar motivado por la propia térmica, por la seguridad. Yo cambié las ventanas de mi casa porque me daba miedo que el acristalamiento que tenía se me echase encima de mis hijos. Un paño grande de vidrio y monolítico, y me daba miedo que se rompiese y tuviese un accidente. Bueno, las malas situaciones de las carpinterías descuadradas o humedades, etcétera, pues son distintos motivos de instalación. Y hay un motivo que es susceptible de comenzar una rehabilitación y que curiosamente se está quedando fuera de todas las ayudas y de todos los planes de ayuda, planes Renove, en este caso de ventanas, que son los cerramientos. El cambio de uso de los espacios, pues estamos modificando esa envolvente, pero la estamos modificando en muchos sentidos. Estamos convirtiendo en huecos captores de energía una superficie que no estaba preparada para ello. La envolvente aumenta su porcentaje de hueco, pero además en régimen de invierno estamos dotando a esa envolvente de un mayor porcentaje de un paramento térmicamente muy débil. Y los equipos que están instalados, sobre todo cuando hablamos, por ejemplo, de equipos de calefacción central, pues están preparados para una superficie y para un volumen de la vivienda, y a veces se introducen muchos más metros cuadrados que no son los que estaban contemplados inicialmente, ¿no? Bien, las rehabilitaciones pueden ser de todo tipo, como veíamos en la primera fotografía, desde individuales del primero y del tercero. El del medio se queda sin hacerla. Yo esto lo vivo personalmente también. O sea, el del medio tiene frío y el de arriba está asfixiado. Y eso lo garantizo, ¿eh? Yo en mi vivienda tengo una comunidad donde yo vivo en un tercero, el segundo pasa frío y yo tengo 27 grados centígrados en invierno. Y no puedo hacer nada más que cerrar mis radiadores. Sin embargo, pues es difícil involucrar a toda una comunidad de vecinos para que haga una intervención. Eso yo creo que de alguna forma habría que buscar los caminos adecuados para favorecer ese tipo de intervenciones. Intervenciones, como decía, pues con motivos estéticos, o que cada uno va considerando sus niveles de confort, quien considera que debe tener aire acondicionado, quien no, quien tiene mejor aislamiento, quien no. Todo eso impide un tratamiento global de la envolvente, que sería lo ideal, ¿no? Ya en otros casos sí se consigue, sí hay tratamientos globales de todos los huecos de un edificio. Y vuelvo a esta fotografía donde los vecinos del bloque de la izquierda pues han decidido disminuir sus necesidades de aire acondicionado y de calefacción, por un mejor confort, seguramente.
Rehabilitaciones históricas que no tienen por qué renunciar a las características térmicas de los acristalamientos. Se pueden hacer perfectamente ventanas tradicionales con elementos en los que permanecen las características necesarias de un buen aislamiento. Y bueno, y centrando un poco sobre lo que es la ventana, el hueco, el cerramiento en su conjunto. Al final es marco y vidrio, son dos elementos, cada uno se comporta de una forma diferente. El vidrio ocupa una gran superficie y además tiene características muy distintas al resto de los elementos. Lo principal es que es transparente, y como es transparente la radiación solar y va a tener un comportamiento distinto. Los marcos, por su parte, contribuyen, y sobre todo en lo que son los aspectos de rehabilitación, pues su estado de conservación, las necesidades de mantenimiento que tienen, ocupan una determinada superficie, y luego pues van a influir tanto en la cuestión de transmitancia térmica como en mucho menor medida en los aspectos de control solar y factor solar del hueco, ¿no? Influyen, pues la verdad es que como mucho influyen 6 puntos porcentuales del factor solar del hueco, no más. Y sin embargo los temas de factor solar van a estar muy condicionados por la solución arquitectónica que estemos contemplando: retranqueos, voladizos, protecciones solares fijas, etcétera. Hay distintos tipos de marco, distintos tipos que al final, pues para no entrar en polémicas, lo mejor es referirse a una norma. Siempre que tenemos una norma no hay nadie peor que la norma, eso es verdad. O sea, una vez que tenemos una norma, el valor que refleja la norma por defecto es el valor peor que vamos a encontrar en cualquier solución, porque ¿para qué coger un valor peor si ya tengo a alguien que me dice que soy mejor, ¿no? Pues así de sencillo. Los marcos metálicos tienen una alta transmitancia térmica, es conocido, están muy presentes, lo que pasa es que participan muy poco en la superficie del marco, en la superficie del hueco. Pero bueno, son excesivos, pero bueno, el código técnico en determinadas zonas, como les decía, pues nos lo permite sin ningún tipo de limitación. Existen marcos de rotura de puente térmico. Ya empezamos a separar la sección interior de la sección exterior con algo que limita esa transferencia de calor. Bueno, vuelvo a lo mismo, son valores de norma. En el mercado esto no es real. O sea, cualquiera, si hay en la sala alguna persona que sea industrial de este tipo de carpintería, sabe que hoy en día se están manejando la mitad de esos valores. O sea, hay carpinterías de rotura de puente térmico de valores de 1.7, tranquilamente. Pero bueno, para no entrar en cuestiones de esas, cogemos los valores de norma, que no habrá ninguno peor. Las ventanas de madera, hoy en día, desde la arquitectura tradicional a las altas series de alta gama que hay hoy en día en la construcción, y que pueden ser muy, muy eficientes por la propia naturaleza del celular de la madera, es muy aislante. Valores ya estamos, desde el 5,7 del metal, ya estamos en valores de 2, ya estamos por debajo de la mitad de lo que es un marco metálico puro. Carpinterías de plásticos, de PVC. Aquí volvemos a lo mismo. O sea, hoy en día en el mercado este valor de 1.8, estamos hablando de que los valores reales de productos que existen hoy en el mercado estamos en 1.0 y 1.1, lo cual es casi la mitad de ese valor. Bien, tienen un aspecto diferente a los marcos metálicos, que normalmente su participación es un poquito superior en el porcentaje son secciones mayores las que presentan. En este caso, en los aspectos térmicos, pues como eso muy aislante, pues el que tenga mayor participación pues no empeora la solución del conjunto del cerramiento, ¿no? Y bueno, y luego hay carpinterías más raras, espumas de poliuretano reforzadas, o maderas mixtas con aluminio de protección al exterior, o carpinterías de aluminio con embellecedores de madera por el interior, y hay cosas ya muy, muy especiales, pero bueno, muy poquito presentes en el mercado, pero siguen estando ahí. Lo cual nos permite establecer un ranking, aprovechando la imagen de la etiqueta energética de las distintas flechas de color. Pues bueno, en este caso estaría invertida, la peor estaría arriba, pero nos permite establecer un ranking del comportamiento de los marcos. Bien, el otro elemento, el vidrio, normalmente participa más que el marco en la superficie del hueco, entre el 65, el 75%, incluso el 80%, pero tiene una característica fundamental, que es que el vidrio, pues por eso lo usamos, es que nos deja ver a través, lo cual quiere decir que es transparente en cierta medida a la radiación solar, y es transparente a la radiación solar en sus tres componentes, en sus tres espectros: en el espectro ultravioleta, en el espectro visible, lo que llamamos luz, y en el espectro infrarrojo de corta longitud de onda, que es la que emite el sol, por debajo de los 2500 nanómetros.
Y bien, eso es lo que hace que, bueno, pues que al final sea un aporte energético pues unas veces deseado en régimen de invierno y unas veces indeseado en régimen de verano cuando el aporte es excesivo, ¿no? Bien, al acristalamiento, aparte de pedirle 1000 funciones que se le piden hoy en día, que sea seguro, que tenga una prestación acústica, que nos proteja los rayos ultravioleta, que ese afán que tenemos de cuál es ese cristal que me deja ver al de enfrente y no deja que me vean a mí, pues eso también es muy deseado. Pero fundamentalmente, y en el entorno que estamos de la rehabilitación, ¿cuál es el comportamiento energético de los acristalamientos que podemos instalar hoy en cualquier edificio, ¿no? En ese sentido, pues son 4 las prestaciones o las características que hay que analizar de un acristalamiento. Siempre tendremos que estar pensando en la transmitancia térmica. Es algo que hoy en día se puede llevar a niveles muy inferiores, muy bajos, niveles que estamos hablando pues habituales con una incorporación de un vidrio de aislamiento térmico reforzado, pues ya estamos en valores de 1.4, bien, frente a los 5.7 de un vidrio monolítico. Podemos ir a triples acristalamientos y a triples acristalamientos con dobles vidrios tratados y con gas en las 2 cámaras. Bueno, soluciones ya muy complejas que se están usando, que en el norte de Europa y en Centro Europa se están utilizando, con lo que están alcanzando valores de aislamiento, valores de U de 0,5, que ya es un poco el límite donde nos encontramos. Pero habrá que tener en cuenta también las propiedades frente al factor solar, la protección solar que nos ofrecen, y la transmisión luminosa, porque en fin de cuentas protegerse del frío reduciendo la luz pues es relativamente fácil. Pues bueno, pues eso, se trata de hacer también los huecos más pequeños, tendremos menos pérdidas energéticas, pero también tendremos menos aportes de luz natural y tendremos también menor contacto visual con el exterior. Y con respecto al sol lo mismo, basta bajar la persiana, pero bajar una persiana que en España en general el 90% de las ventanas tienen una persiana, pues evidentemente nos protege del sol, pero nos impide la visión a través, ¿no? Y todo ello, pues al final hay que conservar un cierto aspecto de neutralidad, de vidrio transparente o al revés, depende si son edificios ya del sector terciario, de servicios o pues bueno, tendrán su propia imagen y sus propios criterios de diseño, ¿no? Bien, la transmitancia térmica todos saben lo que va a depender un poco del entorno, pero va a depender del tipo de producto instalado. Nos va a dar una medida del flujo térmico que atraviesa el paramento en función en función de las diferencias de temperatura, básicamente. Y bueno, pues la evolución de los acristalamientos desde colocar un vidrio simple o un vidrio monolítico o laminado, que al final va a ser lo mismo, a dobles acristalamientos o a un acristalamiento de aislamiento térmico reforzado, va a pasar por la incorporación de una capa. Lo que llamamos los vidrieros, llamamos los vidrios de capa. ¿Y qué son los vidrios de capa? Porque claro, esto, cuando uno conoce cómo está hecho el pastel, pues al final entiende mejor por qué está rico. Un vidrio de capa se obtiene pues por la deposición de óxidos sobre una superficie de vidrio, hasta 19 capas de óxidos, pero en una superficie de 90 o 100 nanómetros. Quiere decir que eso es tan extremadamente fino que permite la visión a través. Entonces, aproximadamente significa poner un cartón de 2 milímetros sobre una torre, como es el BBV, de la torre de Saideiza en Madrid, sobre un edificio de 106 milímetros. Es la proporción un poco del tratamiento que se hace. Se depositan óxidos, se deposita plata, se deposita nitruros, distintos elementos químicos que van a modificar las propiedades de la transmisión de esa radiación. Y con eso, pues vamos a intentar que no atraviese el calor, la radiación calorífica, que se refleje, y vamos a intentar, además, que el rechazo de las radiaciones energéticas solares que más aporte calorífico tienen. Y todo ello pues dentro de una gama de posibilidades que no es única, no es una cuestión única, sino que existe pues en función de los distintos productos que hay en el mercado, pues distintas posibilidades. Finalmente la U va a ser fácil que en cualquier rehabilitación, en cualquier proyecto se llegue a una U de 1.4, es inmediato. Y una vez que tenemos el valor de 1.4 o de 1.3, el adecuado o de 2, el que sea adecuado en cada momento,
tendremos que jugar con los otros dos parámetros, transmisión luminosa y factor solar. También buscando esa protección que habrá que estudiar en cada caso, en cada edificio y en cada orientación. Esta mañana nos decía aquí algún ponente que había que diseñar fachadas distintas en cada orientación. Y no hay nada más cierto que aplicado a los huecos, porque cada hueco tiene que tener, según su orientación, un tratamiento distinto. Bien, bueno, pues esta es la situación un poco histórica del devenir del vidrio, ¿no? Partimos de los vidrios monolíticos aquí arriba, 5,7, nos inventamos el doble acristalamiento como una forma de interponer algo más aislante, aire, entre dos vidrios, con lo cual pasamos a esta ya el salto pues de 5,7 a 3,3, hemos dado un bajón grande. Aumentando esa cámara de aire llegamos hasta 2,7 y a partir de ahí ya no ganamos mucho. No ganamos mucho porque empezamos a tener fenómenos de convección dentro de la cámara, con lo cual hay una pérdida ligera de capacidad de aislamiento de ese vidrio. Bien, pues además de poner aire, podemos poner algo que sea un poquito más aislante que el aire, un gas que tenga menor conductividad que el aire, con lo cual vamos a ganar unas decimillas, pero unas decimillas nada más, del orden de un par de décimas o 3 décimas para cada relación de cámara de aire. Y volvemos a encontrar el mínimo en los mismos valores de las cámaras de separación entre ambos vidrios. Bueno, pues incorporando vidrios con ese tratamiento de capa, con esos óxidos, fundamentalmente óxidos metálicos y plata metálica, obtenemos lo que llamamos los vidrios de baja emisividad, que ya el salto es cualitativo. Ya encontramos un salto que partimos pues de los valores que ya no somos capaces de alcanzar con un doble acristalamiento, empezamos a bajar, a partir de ahí ese es el listón mínimo que nos ponemos y empezamos a bajar alcanzando valores pues de 1.4. Hoy en día 1.4, 1.3. Hemos reducido la emisividad del vidrio, la hemos dividido por 89. Hoy en día trabajamos con vidrios de 0,01 de emisividad, cuando un vidrio normal, sin ningún tipo de tratamiento, un vidrio incoloro transparente, tiene una emisividad de 0,89. Hemos dividido por 89 ese factor que influye sobre la radiación de un vidrio a otro y por lo tanto la transmisión térmica del. Y ya, si queremos todavía apurar un poco más, ahora sí, incorporando ese gas de menor conductividad, bajamos ese par de décimas o 3 o 4 décimas, que bueno, pueden estar muy justificadas cuando se quieren alcanzar niveles muy bajos y sin embargo no tenemos, sobre todo en este margen, en este entorno, no tenemos capacidad en la carpintería para incorporar más cámara, no podemos seguir moviéndonos por la línea de triángulos rojos, sino que tenemos que bajar incorporando un gas que permita, pues, estando limitados en el espesor de la cámara, pues nos permita dar ese pequeño salto. Esto es con argón, existen gases más aislantes, gases menos conductores, lo que pasa que económicamente no es viable. Se puede hablar de xenón, de criptón y de otras cosas, pero que a nivel de laboratorio está muy bien, pero que no es económicamente viable pensar en ellos en la edificación. Bien, lo que sí se habla mucho cada vez más es de los triples acristalamientos. Entonces, los triples acristalamientos pues pueden tener un sentido. Bueno, el triple acristalamiento sin más no, porque estaríamos superados por un doble acristalamiento con un vidrio de baja emisividad. Y los triples acristalamientos con 2 vidrios y gas incorporado podrían llevarnos a valores de 0,5, 0,7, que es lo que se está utilizando pues en Finlandia, Noruega, Suecia, empieza a ponerse mucho. También es cierto que los niveles de temperatura que tienen allí no son los que tenemos aquí, afortunadamente. Se puede hacer un ranking simplemente estableciendo los valores de U, y si comparamos, pues podemos saber que, bueno, respecto a un vidrio monolítico, podemos reducir en un 75%, incluso más, hasta el 80%, la transmitancia térmica de lo que teníamos en una ventana pues de hace 20 o 30 años, ¿no?, de vidrio monolítico sin más. Y si ya comparamos con un doble acristalamiento, que ya hay mucho doble acristalamiento colocado, ya hay muchos millones de metros de doble acristalamiento colocado, pues podemos estar hablando de reducir en un 60% esa transmitancia térmica. Estos vidrios, por su propia naturaleza, que contienen esa capa de óxidos metálicos, pues van a tener un comportamiento distinto frente a la radiación solar. Y es cierto que, bueno, nos permite controlar, dentro de las posibilidades que existen, pues en diferentes grados los aportes excesivos de verano. Nos permite, a la vez que reducimos los aportes de verano,
el vidrio hoy no tenemos esa posibilidad de darle la vuelta, de ponerlo invierno, verano y cambiarlo, o por lo menos no existen vidrios regulables. Igual los conocen ustedes, vidrios electrocrómicos, fotocrómicos, termocrómicos. Lo que pasa es que a unos costes que hoy, bueno, pues el techo del Ferrari no sé qué llevaba un vidrio electrocrómico tal. Yo lo he visto, vamos, no es que esté muy puesto en Ferraris, los veo de lejos y me conformo, pero 60 por 40 en el techo. Pensar en una fachada de ese tipo de acristalamientos, pues hoy en día pues no es pensable como una cuestión práctica. Pero es cierto que los vidrios de baja emisividad nos reducen en parte esos aportes solares, pero también nos los reducen en invierno. Entonces, ¿dónde está el equilibrio? Bueno, claro, si voy a perder sol de invierno, pues hombre, tampoco estamos como para eso, ¿no? Esta mañana hablábamos de lo contrario. Bueno, si lo que entra lo reduzco un poquito, pero evito que se pierda mucho, pues al final el resultado es positivo. Al final todo esto requiere una simulación o un balance térmico con las herramientas adecuadas. Con un simple Calener nos valora también el cambio de los acristalamientos, ¿no? Bien, el resultado del factor solar también hay que considerar que depende mucho de la solución constructiva, si está con más o menos retranqueo, con voladizos o con sombras de edificios próximos que bueno, a partir en las ciudades, a partir del tercer piso, casi todos están en sombra, menos un ratín al mediodía. Y bien, y luego pues hay una amplia gama de valores, no hay que ceñirse simplemente a unos factores solares, una amplia gama de valores de factor solar y transmisión luminosa. Todo esto, bueno, se puede ahorrar energía y esta mañana también se hacía alguna referencia a este aspecto, todo ello manteniendo unos niveles de confort, porque al final, si antes estábamos en casa, como se comentaba, algunas personas pueden estar en casa sin calefacción, sin climatización, sin adecuar ese confort por el consumo que supone, se hace una rehabilitación energética y entonces cuando se usa, pues entonces claro, el consumo energético crece, o sea, siempre manteniendo los niveles de confort. Entonces, en niveles de confort, ¿qué puede significar incorporar acristalamientos de aislamiento térmico reforzado? Pues bueno, pues con una temperatura exterior de 5 grados tendríamos un vidrio monolítico a 2 grados en la temperatura superficial, lo cual crea un área de disconfort en su entorno importante, pero además seguramente crea problemas de condensación superficial sobre los vidrios. Con un doble acristalamiento de aislamiento térmico reforzado llegaríamos a tener la superficie del vidrio a 16 grados, lo cual ya, pues bueno, evita en gran parte esas condensaciones y aumenta la superficie interior de confort, ¿no? Y en régimen de verano, pues similar, de un vidrio con 35 grados exteriores, tenerlo a 36, a tener una superficie a 28, cuando en el interior tenemos una superficie una temperatura ambiente de 20 grados centígrados. Bien, pues ya que tenemos marcos y vidrios, al final se trata de hacer parejas de baile, y en esas parejas de baile lo lógico es que vayamos cogiendo, pues, que se vayan emparejando, pues, el alto con el alto y el bajo con el bajo. Y entonces, bueno, lo que no tiene mucho sentido es andar realizando compensaciones de un marco malo con un vidrio buenísimo, o un vidrio, ya que tengo un marco buenísimo voy a poner un vidrio mediocre. Esto es lo que el Código Técnico permitió cuando quitó la notita de la tabla 2.1 que ponía vidrios y marcos lo cumpliríamos separadamente, y luego consideró que era mejor que lo cumpliesen en conjunto. Entonces permite la compensación de unos con otros. Con lo cual, pues bueno, o sobra la tabla 2.1 la referencia a los huecos, o sobran las tablas 2.2 por orientaciones y por porcentajes de superficie, porque se refieren exactamente a lo mismo. Entonces, bueno, pues nos quedaremos con las más exigentes, que son las tablas 2.2 para cada zona climática. Y bien, y la ventana al final se considera su transmitancia térmica como una media ponderada de marco y vidrio con sus transmitancias, como dice el Código Técnico, pero además la ventana, el fabricante de ventana está obligado por la norma de producto a incorporar un sumando más que recoge el efecto perimetral que se da entre el marco y el vidrio. Las condiciones de transferencia térmica son distintas. Esto hace que normalmente cuando se considera en proyecto y se ajusta uno a la forma de cálculo que tiene el Código Técnico, cuando uno va al producto final necesita un mejor acristalamiento, porque tenemos la costumbre de, si el Código Técnico pone 2,5, pues a cumplir 2,5, ¿no? Se supone que cumples el Código Técnico y cumples la normativa. Yo digo que el que va a 120 por la carretera está al borde de la ley, y el que cumple el 2,5 pues está al borde de la ley. El que llega a 2,55
se ha pasado de la ley. No sé por qué, sobre todo en la ventana, hay la manía de ir al valor que marca el código técnico. Lo lógico sería ir por debajo y dejándonos el margen de seguridad necesario. Bien, con las ventanas podemos hacer también un ranking y establecer, pues bueno, de ese valor ponderado de marcos y vidrios, pues ordenarlos de mayor a menor y ver cuál es la variación en esa reducción de la transmitancia, ¿no? Y podríamos llegar pues a valores del 70% si comparamos unas ventanas con otras, unas soluciones con otras. Y todavía por debajo, hasta el 75 y el 82% se llega. Viéndolo de una forma gráfica, simplemente con un cambio de vidrios, estamos viendo lo que es partir de una situación inicial que podemos encontrar con un marco metálico y monolítico. Bueno, pues si seguimos ese marco metálico y se le añade un doble acristalamiento, ya la transmitancia térmica se reduce en un 30%. Pero si partimos de un marco metálico con un doble acristalamiento y una cámara pequeña, y dejamos el mismo marco metálico con un doble acristalamiento de baja emisividad y ampliamos un poquito la cámara, ya pasamos de una reducción de un 30, o sea, de 20 puntos sobre la situación inicial, del 30 al 50%, de reducción de esa 1. Y la verdad es que muchas situaciones son susceptibles de mejora. O sea, es raro encontrarnos algún hueco que esté al límite de lo que podamos hacer, ¿no? En este caso sería una rotura de puente térmico dotada de doble acristalamiento y la mejora con un vidrio de aislamiento térmico reforzado, pues llegaríamos, pues eso, mejoras de aproximadamente 20 puntos, ¿no? Incluso con carpinterías de PVC muy aislantes y que se han instalado durante muchísimo tiempo con vidrios de cámara sin ningún tipo de tratamiento, también simplemente sin modificar, esto es que no exige nada más que cambiar el vidrio, sin modificar nada más que el vidrio, ni obra, ni lo que supone pues una rotura de un vidrio en una ventana, pues podría pasar pues de una mejora pues aproximadamente de 30 puntos porcentuales sobre la transmitancia térmica de un vidrio monolítico. Está todo calculado con referencia al vidrio monolítico. Bien. Bueno, pues esto significaría más o menos pues el considerar que desde cuándo podríamos considerar unos vidrios o unos marcos, unos cerramientos que sean eficientes térmicamente. Es opinable, pero claro, yo creo que vidrios y marcos de valores tan excesivamente elevados no tiene sentido. No tiene sentido hoy en día seguir colocando eso en ningún sitio, ni en las zonas cálidas. En las zonas cálidas muchas veces nos encontramos con que el calor lo tenemos fuera y el frío dentro, pero la transmitancia térmica sigue jugando su papel. En lugar de perder calefacción nos está entrando calor desde la calle, con lo cual el valor de la transmitancia hay que intentar bajarlo en todos los aspectos. Y yo creo que, bueno, pues los límites que se están considerando hoy en la mayoría de las comunidades autónomas para lo que son las ayudas que se están poniendo en marcha o que se han puesto en marcha desde hace los últimos años de los planes Renove, donde ya se están estableciendo valores de 2,5 o 2,1 para el hueco, pues indica un poco los límites donde ya tenemos que empezar a pensar que son los límites mayores aplicables a cualquier tipo de rehabilitación, ¿no? Bien, la imagen tienen lo que es la variación de las distintas carpinterías con un porcentaje fijo de participación de marco y vidrio, cambiando simplemente lo que son los acristalamientos. Entonces, bueno, si consideramos que solamente deberían existir carpinterías que no fuesen metálicas puras, y esto es lo que mantienen pues los 15 planes Renove que estaban funcionando en las diferentes comunidades autónomas el año pasado, pues la primera línea azul quedaría fuera. Si además consideramos que tanto en los documentos de IDAE como en esos planes Renove consideran que hay que instalar vidrios de baja emisividad, dándole los valores que recoge el catálogo de elementos constructivos del Torroja, pues estaríamos ya, que es desde esa línea a la izquierda, pues lo dejaríamos fuera de juego. Y si nos centramos en que los valores de la ventana deben ser del orden de 2,5, limitaríamos la zona de actuación como situaciones finales de rehabilitación a jugar dentro de ese rectángulo. Vamos a ir para atrás un momento. En este rectángulo, que la transmitancia de la ventana está fijada en 2,5 e inferiores. Incluso carpinterías
metálicas puras con vidrios muy aislantes podrían llegar a alcanzar. Lo que pasa es que se producirían descompensaciones entre el vidrio y el marco, lo cual sería fuente de problemas. Entonces, bueno, pues en la zona climática como puede ser la de Bilbao y la de Donosti, pues vemos que lo más que nos piden son 2,2. Hemos visto en la imagen anterior, perdón, vamos a volver para atrás, que llegamos aquí hasta 1.5, 1.4 de la ventana, y lo más que nos está pidiendo para una barbaridad de hueco al norte es de 2,2. Es que no hay ninguna dificultad en cumplir esto. También se ha dicho esta mañana que ojalá el próximo código técnico, o que quizás el próximo código técnico no sea tan exigente como se desease, o algo por el estilo, ¿no? Más o menos, o me ha parecido entender a mí eso. Ojalá sea siguiente, efectivamente. Pero realmente el código técnico que tenemos hoy no es exigente en estos términos, si tenemos como contrapunto de la situación o de las posibilidades que los materiales y las tecnologías disponibles ofrecen para dar solución a esas situaciones. Aplicado sobre un ejemplo de Kallener, un edificio que cumplía la CT 79, se modifican los marcos y los vidrios de marcos monolíticos y marcos metálicos y vidrios monolíticos a, bueno, dobles acristalamientos, vamos a decir, bastante buenos para lo que se está colocando, no excesivamente buenos. El valor medio de transmitancia térmica que se ha colocado en el Plan Renove de Madrid, quiero recordar que es de 1,7, no, 2,1 es el límite máximo que admite, de 1,7, ¿no? 1,7 es el valor medio de todas las instalaciones que se han hecho en un Plan Renove con del orden de 30.000 ventanas cambiadas. Bien, pues esto supone que con un 7% de huecos en fachada, para las distintas zonas climáticas, simplemente modificando el acristalamiento y el marco, se consiguen ahorros del 5,4, entre el 5,4 y el 8% del consumo total de energía. Bien, dos consideraciones más. Vale. Muy rápidamente, dos aspectos a considerar sobre las cuestiones del factor sol. El factor sol al final nos va a dar una idea de la cantidad de energía que entra en el habitáculo y, bueno, puede ser interesante el aporte, pero puede ser interesante el control. Bien, todos sabemos lo que es un coche puesto al sol. Y un coche puesto al sol es un cocedero, un invernadero, pero es un cocedero que no hay quien lo aguante. Y es un ejemplo de puentes térmicos, o sea, ese calor no se disipa fácilmente. ¿Por qué? Pues porque los cuerpos que se calientan a 60, 80 grados están radiando a longitudes de onda superiores a 2.500 nanómetros, lo que se llama el infrarrojo lejano, y el vidrio es impermeable, es opaco a esa radiación. Entonces lo que produce es el efecto invernadero, por eso se utiliza para eso. Al final de cuentas nos deja pasar una cantidad de luz, nos deja pasar una cantidad de radiación, esto calienta el entorno, pero el entorno al final no es capaz de disipar por la misma vía esa diferencia de esa energía, con lo cual la tiene que disipar por diferencia de temperaturas interior-exterior, pero si hemos bajado la U para conseguir buenos aislamientos, le hemos cerrado la puerta también a que salga. Por lo tanto, habrá que tener en cuenta un poco la situación para que no ocurran pues situaciones como esta, que es bastante decepcionante, porque esto es una situación que yo atribuyo, la foto la tengo después del 2007, pero yo atribuyo la foto por lo menos a 2005. Teniendo en cuenta que el almanaque es del 2004, por lo menos al 2005. Entonces, es triste, bueno, es triste todo, es triste la solución que se ha dado, es triste las condiciones de trabajo, es triste que nadie haya pensado que ahí tiene que haber gente, es triste todo. Y seguramente es triste también los consumos energéticos. Bien, por el contrario, pues podemos volver a esta situación. Gente que va haciendo rehabilitaciones sin tener en cuenta, esto está orientado perfectamente al este, está prácticamente enfrente del Bernabéu. Ha ido haciendo rehabilitaciones sin tener en consideración que estaba modificando pues los voladizos, las orientaciones, los sombreamientos que se alcanzaban a lo largo del día, etcétera, etcétera, y la consecuencia es inmediata. La consecuencia es que cada uno ha ido necesitando colocar mochilitas de aire acondicionado hasta ir sumando, 67, creo que no se me ha escapado ninguna, pero a lo mejor hay más, 67 aparatos de aire acondicionado colgados de la fachada. Por contra, una intervención global en el edificio de la izquierda no lo ha eliminado, se siguen observando algunos aparatos de aire acondicionado, pero seguramente, bueno, pues o inquilinos o propietarios que deciden mantener eso por si acaso,
o porque son muy exigentes, pero la verdad es que se han reducido tremendamente. Por lo menos se ha dividido por 10 el número de aparatos de aire acondicionado. Soluciones de sombreamiento, sí, siempre las ha habido y de siempre han estado presentes, ¿no? Pues lo que pasa es que nos evitan la entrada de luz y nos impiden la visibilidad. Hay que ver las dos posibilidades. Soluciones más pesadas que también requieren, pues son soluciones requieren una inversión mayor y requieren un mantenimiento. Pueden tener pueden llevarnos a situaciones de mucha eficiencia, permitiendo los aportes en invierno y limitándolos en verano. Soluciones ya en fachadas de doble piel, donde se crean entre las dos pieles pues corrientes de aire y se pueden instalar elementos de sombreamiento, o bien vidrios de control solar que dentro de sus múltiples posibilidades pues pueden ser reflectantes, no reflectantes, neutros, transparentes, sin que ello implique menor eficiencia. Al final se trata de conseguir un aislamiento térmico valorando la transmitancia térmica y el factor solar, pero conservando los aportes de luz necesarios. Para ello hay una amplísima gama de productos en el mercado, pero vamos a ver, si nos fijamos en la columna de la izquierda, es fácil en la de la derecha primero, bajar el factor solar es fácil, siempre y cuando vayamos renunciando a luz. Lo difícil es, como en la segunda parte de la tabla, ir bajando ese factor solar hasta el 28, pero con pocas pérdidas de transmisión luminosa, ¿no? Aquí lo vemos claramente, vamos bajando los factores solares, pero vamos conservando aportes de luz muy elevados. Al final hay dos indicadores a perseguir. Una parte es la parte estética, ¿qué parte estética de reflexión, qué grado de reflexión, cuánto de espejado queremos ver ese cerramiento acristalado, y el color en reflexión, por supuesto. Y otra parte es la valoración de la transmisión luminosa en relación a la transmisión energética. Si en lugar de la transmisión energética consideramos todo el calor que entra en el edificio, es decir, consideramos el factor solar, ese cociente lo que nos va a dar es la selectividad del vidrio. Lo que se denomina vidrios altamente selectivos son vidrios que dejan pasar mucha luz y muy poca energía. Seleccionan de alguna manera el tipo de radiaciones a las que son transparentes. Viendo el espectro solar, al final se trata de prescindir desde los 780 nanómetros hacia la derecha y desde los 380 y dejar solamente la mayor transmisión posible en el visible. Un vidrio normal, incoloro, sin ningún tipo de tratamiento, un doble acristalamiento, como estamos acostumbrados a ver, pues transmite mucha luz. Por eso nos deja ver a través en el visible, pero transmite también mucho en el infrarrojo y refleja poca cantidad. Un vidrio con un tratamiento selectivo lo que busca es, la línea negra es la referencia de lo que teníamos antes de transmisión de un vidrio incoloro, transmite mucho en el visible y refleja, y no transmite en el infrarrojo, por lo tanto no transmite la energía. Y sin embargo, en términos de reflexión se comporta al revés. Refleja muy pocas longitudes de onda en el visible y refleja una gran cantidad de longitudes de onda del infrarrojo. Por lo tanto, al final lo que obtenemos son vídeos como este que están viendo en la fotografía, que nos permite ver perfectamente el interior del edificio. Incluso si consideramos aquí, en esta esquina, pues en esta esquina tenemos 36 milímetros de vidrio, porque son dos fachadas, doble tratamiento, porque hay un vidrio colocado a cada lado, sin embargo nos permite todavía ver con claridad el edificio que hay detrás, ¿no? Gracias a la alta transmisión luminosa que posee. Al final, este cociente tiene un límite físico, llega un momento en que no podemos quitar más energía si no quitamos luz, ese límite está aproximadamente en los 2,37 de ese cociente, transmisión luminosa, factor solar. Hoy en día hay vídeos que se acercan mucho a ese límite físico. Ya estamos rondando pues, superiores al 2.0, que parecía inalcanzable hace años. Ya para ir rematando, ¿qué buscaremos? Sabiendo que las transmitancias térmicas las podemos llegar a valores muy, muy, muy bajos, de 1 punto poco, 1.1, 1.4, o incluso en triple acristalamiento por debajo de 1, en climas donde predomine pues, lo que conocemos como una climatología de invierno, o pues, inviernos largos de poco sol, mucha lluvia y temperaturas y poca luz, pues buscaremos acristalamientos con la U que deseemos. No tenemos por qué, no nos condiciona el valor de la transmitancia térmica al dar una solución a un cerramiento de hueco, con altas transmisiones luminosas
y altos factores solares, es decir, poca protección solar para que el poco aporte que podamos recibir de invierno, del sol de invierno, pues lo acumulemos en el habitáculo. Sin embargo, los veranos, lógicamente, tienen que acompañar veranos cortos y frescos. Y ya en climatologías donde predomine una climatología de verano, es decir, pues, o lo que llamamos verano, veraniego, con días largos, mucha luz, grandes aportes solares, pues buscaremos una mayor protección, normalmente irá acompañado de veranos de mucho sol y calurosos, mayor protección solar, y las transmisiones luminosas, pues ya habrá que jugar con las orientaciones y con los tamaños de los huecos. Hoy en día, prácticamente para cada una de las cuadrículas existe una solución de acristalamiento. No hay por qué prescindir de una pareja de valores, porque siempre encontraremos un acristalamiento que lo cumpla. Al final, la rehabilitación de la ventana en el conjunto de la fachada, evidentemente, mucho mejor si se rehabilita la parte ciega y la parte transparente y los huecos, los resultados van a ser mucho mejor, pero evidentemente va a depender mucho el por qué iniciar esa rehabilitación, del estado de conservación del marco, de las capacidades aislantes de marco y vidrio, de si es posible modificar simplemente el acristalamiento, porque es relativamente más fácil cuando tenemos un marco en buen estado y que dé posibilidad de alojar un acristalamiento de aislamiento térmico reforzado, y si no, pues pasar a la renovación del marco. Como les decía, bueno, esto es un poco el resumen en imágenes. Y la situación final, pues evidentemente tiene que buscar una mayor eficiencia térmica. Esa eficiencia, esos ahorros de energía tienen que representar unos menores costes, menores gastos para el mismo confort, irá acompañado de la disminución de emisiones correspondientes y el aumento de confort para el mismo nivel de gasto. Además, el cambio de la ventana es algo que es rápido, sencillo, y además se hace con el habitante dentro, con el bicho dentro de la casa, ¿no? Bueno, pues finalmente esta imagen se la dejo un poco como reflejo de todo lo que yo les he expuesto. Y bueno, simplemente decir que la facilidad, la estética, el coste, el aislamiento acústico, cualquier motivo puede ser bueno para una rehabilitación de un hueco, no solamente el térmico. Pero no cabe duda que cualquiera de esas rehabilitaciones, hoy en día estamos obligados a plantearnos cuál es el comportamiento térmico del elemento que sustituimos. Y nada más, gracias y perdón por haberme excedido brevemente del tiempo. Gracias.